Bueno, analizaremos sobre, como ya les mencioné, la producción de rumiantes menores. En primer lugar, vamos a partir diciendo, recordando, digamos, cuál es el origen de los ovinos. El ovino actual pertenece a la familia Bovidae, ¿no es cierto? Y es Ovis aries. Y su historia se remonta entre 11.000 y 9.000 años antes de Cristo. Las primeras ovejas fueron criadas para el consumo de carne, leche y piel. Y hay que considerar que la extracción de lana se desarrolló muy posterior a eso en Irán, 6.000 años antes de Cristo. La población ovina en el mundo existen 1.176 millones de cabezas de ganado ovino y China es el país que posee más millones de ovinos, 187 millones de ovinos, y la India 75 millones, Australia 74, Sudán 52 e Irán 48. El 15% de la población ovina está en China. Chile posee solo 3,9 millones de cabezas de ovinos, donde la región de la Araucanía aporta solo con un 7% a la masa nacional, con 280.000 cabezas. El 70% se encuentra en manos de pequeños productores y medianos productores en las diferentes áreas agroecológicas del país. La excepción la constituye la región de Magallanes, donde existe una masa de 2,2 millones y que está caracterizada por presentar grandes extensiones y donde se encuentran 544 productores que en promedio tienen 4.000 cabezas de ganado ovino. Los ovinos son rumiantes y corresponden a mamíferos herbívoros, cuadrúpedos y ungulados. Eso es importante a considerar. Y en estado adulto logran pesos que van desde los, dependiendo de la raza, ¿no es cierto?, de 30 a 150 kilos. Y su longevidad puede alcanzar 20 años y comercialmente su vida útil es en promedio 8 años. Su estructura bucal carece de incisivos superiores que le permite cortar el pasto más abajo que los bovinos, indudablemente, y sus pezuñas son delgadas, ejercen menos presión por centímetro cuadrado que los bovinos y tienen una habilidad que es la habilidad trepadora que le permite consumir forraje en áreas donde los bovinos no logran llegar. Aquí está una fotografía de la pezuña de un ovino, para que ustedes la reconozcan, y algunos problemillas, ¿no es cierto?, en la pezuña que se está ahí la persona corrigiendo. Aquí está la estructura bucal, donde se puede observar lo que antes mencionaba, y analizaremos ahora algo sobre las razas ovinas. Existe un número superior a 800 razas ovinas en el mundo, que se han adaptado a diferentes ambientes, desde las zonas desérticas hasta las tropicales. Sin embargo, la mayoría de estas razas se ubican en las zonas templadas, donde alcanzan su mayor productividad. Ahora, ¿cuáles son las razas principales presentes en nuestro país? Bueno, en relación a las razas de lana está la merino australiana y la merino precoz. En relación a razas de leche, Laxa, Midshaf y Asaf, las razas de carne, Suffolk, Amsterdam y Texel, razas de doble propósito, Romer, March, Corriedale, y razas de piel, Caracol. Veamos la merino australiana. La merino australiana es una raza que desde Inglaterra fue llevada a Australia y donde se adaptó, constituyendo en la actualidad la raza merino de mayor población en el mundo. Esta es la raza, por eso se llama merino australiana. Dada la diversidad de tipos de la merino australiano, presenta diversas variedades, desde una lana ultra fina, significan 15 a 18 micras de diámetro, hasta el strong, que es la lana menos fina, que es de 23 a 26 micras. Los animales se caracterizan por presentar una cabeza pequeña, extremidades finas y cortas, y el vellón es de color blanco, denso y uniforme, formado de verijas o mechón de lana cuadradas que cubren casi todo el cuerpo, y ahí pueden observar la típica raza merino de tipo fino.
La Suffolk que es una raza procedente del cruzamiento de ovejas Norfolk con carneros Suffolk, es una raza que en realidad es muy prolífica, con capacidad lechera y flexibilidad de adaptación a todos los sistemas. Los corderos alcanzan rápidamente el peso de venta sin presentar excesos de grasa y la piel es de color negro, al igual que el pelo que cubre la cabeza y extremidades. El vellón es blanco, ahí lo pueden observar, ¿no es cierto? El vellón es absolutamente blanco, al igual que el pelo que cubre la cabeza, perdón, el vellón es blanco cerrado y uniforme, con presencia de fibras negras. Es una raza precoz, donde gran parte de las hembras paren antes del año de edad y presenta una muy buena prolificidad, entre 150 a 170%, con estacionalidad reproductiva y buena aptitud materna, que eso es muy importante en esta raza. La raza Texel ahora. La raza Texel tiene su origen en un grupo de ovinos de cabeza blanca y cola corta que poblaban el litoral del Mar del Norte desde Dinamarca a Francia. Es reconocida como una excelente productora de carne y lana y es parte de las razas más prolíficas que existen en el mundo, con 165 a 210%. Produce corderos pesados de carne fina, sin exceso de grasa y que pueden alcanzar 50 kilos sin presentar signos de engrasamiento. La hibridación es un elemento muy importante, digamos, en la producción ovina. Y el cruzamiento por vigor híbrido lo que hace es mejorar también la ganancia de peso de los corderos, la cual generalmente es mejor que las razas paternas y maternas. Además, aumenta la resistencia a ciertas enfermedades y disminuye la mortalidad. Ahora, aquí podemos ver una oveja híbrida cuádruple, que es el resultado del cruzamiento de Finnish con Border, Leicester, Merino y Dorset. Y es un hibridaje que está principalmente localizado en la zona de Curacautín, es decir, y que ha presentado una alta prolificidad, buena habilidad materna. Esto es una zona de Curacautín porque un predio de Curacautín lo tiene, ¿no es cierto? Y de ahí se ha diseminado hacia la región. Pero también existen razas ovinas chilenas, que a lo mejor ustedes desconocen que existen estas razas, pero es interesante considerarlas. En Chile existen 4 razas ovinas inscritas en el registro oficial de razas del Servicio Agrícola y Ganadero. Uno es la raza Chilota, otra es la raza Cunco, otra es la raza Marin Mayen Mix Merino y Patagonian Robertson Merino, 4M y PRM. Aquí tenemos la raza Chilota, que el origen de esta raza es el ganado ovino que llegó en 1568 a la isla de Chiloé desde la península ibérica. Su diferenciación respecto a las razas de origen provienen de la adaptación de estos animales a las condiciones adversas de humedad, principalmente adversas de humedad. Alimentación y manejo, sí, pero lo principal es a las condiciones adversas de humedad. Y se caracteriza por ser un animal compacto, de perfil recto y con una cabeza donde predomina el largo sobre el ancho. Ahora, posee una acusada y variada policromía de vellón, como ustedes pueden observar ahí. Ahí se observa claramente entre los tipos que hay. Y como grupo racial, su peso es considerado bajo. Esta raza presenta un bajo nivel de dimorfismo sexual, lo que significa que tiene pocas diferencias entre hembras y machos. Ahora, la raza chilota es la primera protegida con el sello de origen para un producto chileno, como es el cordero chilote con indicación geográfica. Este cordero posee una menor cantidad de grasa intramuscular, 1,6%, respecto al cordero de otras razas del país que tienen 2,6%. Y además tiene un 50% menos de sodio que otros cortes. La raza Cunco ahora.
Esta raza es la más nueva de las 4 razas presentes en el país. Proviene de la interacción entre el manejo ancestral, de acuerdo a lo que mencionan sus creadores, y las condiciones biogeográficas existentes en el sector costero de Osorno y Yanquihue, conocido como Mapu Lagual. Corresponde a un animal de doble propósito, con buena aptitud lechera y mediana concentración muscular, y se caracteriza por su rusticidad, patas cortas y coloración de lana negro a café. La raza es magra, no tanto como el cordero chilote, y se caracteriza por presentar elementos saludables como ácidos grasos omega 3 y ácidos linoleicos conjugados. La 4M ahora. Es una raza ovina propia de la Patagonia chilena. En su formación se reconoce el aporte genético de Corrigal, de intensa adaptación a las condiciones de Magallanes y un efecto de absorción incompleto, significa que se cruzó, pero fue con merino australiano. Fue desarrollada por José Marín Antonín a partir de sucesivas inseminaciones con la raza merino. Se caracteriza por presentar una cabeza con perfil cóncavo, boca ancha y mandíbula simétrica. La lana es larga y fina, aceptándose un grosor medio de 25 micras. Y la PRM fue inscrita en agosto del 2016 en el SAC y su origen magallánico se suma al listado mundial de más de 20 razas de lana fina derivadas de la raza ovino merino. Fue desarrollada por el ganadero Ivo Robertson Stipixis. Inició un trabajo de selección, primero en mejoramiento genético y después desde el tronco genético de la raza merino. En este proceso se consideró la incorporación de carneros australianos y argentinos, además de la inseminación artificial, semen congelado y transferencia de embriones para desarrollar y asentar la raza en la Patagonia austral. Se caracteriza por su rusticidad, cualidad que permite a sus animales vivan en condiciones de la Patagonia. Es un buen caminante, con buenos aplomos, se desenvuelve bien en la nieve y un buen elemento para la sustentabilidad de los pastizales. Presenta un mejor desarrollo carnicero que otros merinos y una de sus características principales es su lana fina, que tiene entre 14 y 22 micras de color blanco. Es interesante saber esto, que nosotros en Chile tenemos 4 razas ovinas y una con indicación geográfica. Y eso a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, ya involucrarnos en este aspecto tan interesante del mundo comercial, que es valorar los productos locales dentro de la cocina y dentro de la alimentación diaria de los chilenos y del mundo. Analicemos un poco la reproducción en ovinos. Las hembras, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente con los bovinos, las hembras ovinas son animales poliéstricos estacionales de día corto. Entonces las hembras reanudan su actividad reproductiva a partir del 21 de diciembre, momento en que se van reduciendo, acortando los días, ¿no es cierto? Es un tema del fotoperíodo. Su máxima expresión de fertilidad se registra en el periodo de verano-otoño, con la manifestación de varios celos, y la duración de la estación sexual varía según el largo del día, temperatura, raza y nutrición. Las hembras alcanzan la pubertad entre los 5 y los 10 meses de edad. La madurez reproductiva se tiene entre los 8 y los 14, y las borregas pueden ser cubiertas cuando poseen al menos 7 meses de edad y el 70% del peso adulto. La hembra es poliéstrica estacional y a diferencia de los 21 días que tiene la vaca, las vacas, los bovinos, los ovinos tienen celos cada 17 días. Y el celo tiene una duración más o menos entre 30 y 40 horas. Y las borregas, el celo es más
acotado a 24 horas. La ovulación se produce al término del celo. En términos de los machos, la edad a la cual los machos se empiezan a montar es entre los 11 y 12 meses, y la vida útil de las hembras alcanza a los 8 partos y de los machos a los 6 años como máximo. Índices reproductivos. Ahora, los índices reproductivos cambian según el productor, ¿no es cierto? Y en un estudio que se realizó con pequeños productores de la región de los ríos, mencionaban que los índices reproductivos en esta zona, la fertilidad es 92%, prolificidad 130, aparición 122 y mortalidad de cordero de 0 a 62. Muy amplia la mortalidad en los pequeños productores. Encaste. Previo al encaste, obviamente es necesario hacer una meticulosa revisión de patas y testículos, y esta revisión tiene que ser a través de la palpación, observando el tamaño del testículo y del epidídimo, la forma, la turgencia, la elasticidad, temperatura, simetría, y que haya un libre desplazamiento en la cavidad escrotal. Aquí tenemos un carnero de la raza Suffolk Down listo para el inicio del encaste, y el periodo de encaste en la zona sur se extiende desde febrero a mayo aproximadamente. El número de carneros necesarios para lograr una adecuada aparición depende un poco del sistema productivo, y en realidad también depende de las condiciones geográficas. Lo habitual es que uno utilice un carnero por cada 25 a 30 ovejas, y esto se aplica también al uso de carnerillos. Y en el sistema intensivo con uso de cerco eléctrico uno podría llegar a un carnero por cada 50, incluso 80 ovejas. Pero la verdad es que como la oveja habitualmente se maneja en forma extensiva, eh, el, eh, el número de carneros por oveja debe ser, o sea, el número de ovejas por carnero debe ser aproximadamente 30. En sistemas intensivos de producción ovina se utiliza la aplicación de pintura también, tierra de color, en el pecho de los carneros para detectar en forma anticipada las hembras que van siendo cubiertas por los machos. Parición. Bueno, en la zona sur la fecha de parición se ubica entre los meses de agosto y septiembre. Siempre hay una alta dispersión, obviamente, y los corderos recién nacidos deben lograr un vínculo cercano a su madre para, al igual que lo que mencionábamos en las vacas, debe consumir el calostro en los primeros 30 minutos de vida para lograr sobrevivir, sobre todo en ambientes extremos. Es habitual, ¿no es cierto?, en corderos melliceros, que uno mame antes, y a veces el segundo no lo logra hacer y muere rápidamente. Destete. El consumo de leche es una etapa primordial en la producción, ¿no es cierto?, de los corderos, por lo menos hasta su tercera semana de vida. Ahí es donde inicia una etapa, bueno, desde que nace en adelante va desarrollándose una etapa de transición al rumiante, la que se completa aproximadamente a la octava semana de vida. Y por lo tanto a los 2 meses. Y el rumen se va desarrollando paulatinamente, lo que le permite al animal lograr consumir alimentos voluminosos y con ello optar al destete. El peso mínimo de destete son 20 kilos. Venta de corderos. En la zona sur la venta de corderos se ubica entre los meses de noviembre y febrero. Hasta el momento de la venta los corderos se mantienen amamantando, y, eh, y por lo tanto eso es muy diferente, digamos, a lo que sucede con los bovinos. Manejo ovino. Diversas son las labores que se realizan en un sistema de producción ovina, y ustedes tienen que entender, comprenderlas, digamos. La primera es la señalada. ¿Qué significa esto? La señalada es una operación que involucra tres actividades. Primero, la marca de los animales, la castración de los machos en el caso de que se castren, y el corte o amputación de la cola en caso que se haga. La señalada es una actividad que se hace una vez al año y donde los animales también
logran pasar por la manga y uno puede identificarlos y contarlos. Esta labor se realiza principalmente en la zona de Magallanes, ya que en el resto del país la amputación de la cola y la marca se hace con el cordero recién nacido o antes de un mes de vida. En el fondo lo que quiero demostrar aquí que en los sistemas extensivos es donde se hace esta labor. Bien, la marca de los corderos corresponde al proceso mediante el cual uno identifica en la oreja con un autocrotal especial para las ovejas. Y en la actualidad, esta acción se hace con autocrotales plásticos y que se ubican en la oreja como ahí se muestra en la fotografía. Amputación de la cola. Bueno, la amputación de la cola en el ganado varía en función de la región geográfica, la raza y otras prácticas de manejo que hay. La principal razón de la amputación es la prevención de la miasis cutánea, es decir, que es causada sobre todo por la mosca del género Lucilia, ¿no es cierto? En algunas zonas de baja incidencia de miasis, la amputación de la cola se hace por traición, y esto no es aceptable en términos del bienestar animal. Hoy día es muy cuestionada la amputación de la cola. También existe el uso de goma en la amputación y es una acción que no afecta el bienestar animal y su principal función es facilitar la monta finalmente y evitar la acumulación de fecas secas en la cola. Cuando se amputa la cola, se debe dejar como mínimo tres vértebras, coxígeas palpables con una toma en el muñón de la cola, de forma que ésta cubra por lo menos la región anal y la vulva de los animales. Ahora, la cola se puede amputar a través del uso de gomas y en los machos facilita mucho, mucho, mucho la monta. Manejo podal de las patas, ¿no es cierto? Las patas tienen, aquí podemos ver que la pezuña tiene un espacio interdigital ahí en el centro, una línea blanca, el talón, la suela y la muralla. Todo eso compone, digamos, la pezuña de los ovinos. Ahora, las afecciones podales es un tema de importancia económica en la producción ovina, en especial en áreas de suelos húmedos. Y por eso esa selección, ¿no es cierto?, tan interesante que se hace, digamos, en Chiloé y que realmente hay mucho menos problemas de pata que con las razas tradicionales. El impacto directo de estos procesos infecciosos son la reducción de la movilidad necesaria para buscar alimentos y además conlleva pérdidas en fertilidad, en producción y disminución en la longevidad. Las afecciones son frecuentes en climas con alta precipitación y suelos blandos, y bajo estas condiciones las pezuñas presentan un menor desgaste y un reblandecimiento permanente que permiten la presencia de patógenos que penetran en las estructuras podales. Ahora, las afecciones pueden ser origen no infeccioso o infeccioso. Las de tipo no infeccioso son causadas por el desgaste de la pezuña, sobrecrecimiento de la pezuña que les mostré anteriormente en una fotografía, y por el reblandecimiento de la suela que genera la separación de la muralla de la pezuña. Ahí está el recorte de la pezuña con una tijera despalmadora, permite la eliminación del material dañado para llegar a la suela de la almohadilla y dejar una almohadilla sana. Ahora, las principales afecciones podales de origen infecciosos son los abscesos y el foot rot. Algunas razas son más tolerantes a los procesos infecciosos podales. Las razas más tolerantes son de pezuñas negras, como es la Romaine March y la Chilota. Y las más sensibles, bueno, pezuña blanca, la merino. Los abscesos se producen por la invasión de organismos patógenos a través de la separación de la muralla de la pezuña de la pezuña no tratada. Y el foot rot es provocada por la colonización del tejido interdigital, ¿se acuerdan del tejido interdigital en el centro? De dos bacterias, Dichelobacter nodosus, ex Bacteroides nodosus, y Fusobacterium necrophorum, que actúan en una relación de mutualismo,
donde cada especie por separado no produce la enfermedad. Tienen que estar las dos para que se produzca. Ahora, este control supone la limpieza del área interdigital y aplicación de productos desinfectantes como son la formalina diluida al 10%, sulfato de cobre y naftenato de cobre, tocoper, el famoso tocoper, que es una solución tópica que además endurece la pezuña. Un calendario más o menos adecuado de despalme debe considerar dos actividades en el año. Enero-febrero, despalme a hembra y macho como manejo preencaste. Octubre-noviembre, revisión de las ovejas paridas después de la esquila. Manejo sanitario. Bueno, para realizar las labores básicas de prevención y control es necesario considerar la presencia de una infraestructura mínima, que a veces en los predios no existe, obviamente, que facilite las faenas del predio. Ahora, en el manejo sanitario de un rebaño ovino, un elemento relevante es la prevención de los problemas, que se saben que van a ocurrir. En un programa clásico se considera la vacunación contra Clostridio, aplicación de antiparasitarios externos, gastrointestinales y fasciola hepática, muy importante, además de la inyección, es decir, la suplementación con vitaminas A, D y E. Aquí tenemos un manejo sanitario, digamos que obviamente puede cambiar. Bueno, Beatriz nos puede dar mejores, quizás calendarios de sanitarios para el ovino, pero es una referencia. La sarna ovina es una enfermedad contagiosa altamente plurítica y que es causada por Zoophores ovis. Y las ovejas afectadas desarrollan lesiones grandes cubiertas por una costra amarillenta y escamosa, acompañada de daño en la lana y en el cuero. Ahora, en las ovejas los ácaros viven en la base del vellón y se alimentan de los exudados cutáneos, y este organismo pasa todo su ciclo de vida en un huésped, larvas, ninfas y adultos. Entonces, el ciclo de vida es de 11 a 19 días y los ácaros adultos pueden vivir por 40 días. La sarna puede ser tratada con administraciones subcutáneas de invectina, doramectina o moxidectina, y los baños y pulverizaciones con acaricidas hoy son poco habituales. Tecnoestructura. Bueno, primero hay que considerar los cercos perimetrales. Un tema de alta relevancia en la crianza ovina es la muerte de los animales por la jauría de perros asilvestrados que ingresan a los predios en todos los sistemas ovinos del país. Ustedes donde vayan, la gente se va a quejar de los perros asilvestrados. Es habitual ver en las noticias que aparecen en los diarios locales sobre la merma que generan los perros asilvestrados que deambulan por los hatos ganaderos y atacan a los animales causando su muerte. Aquí un ejemplo de ello. Es decir, esto es muy, pero muy habitual, más de lo que ustedes pueden pensar. Entonces, las mallas ovejeras es una opción de cerco perimetral y esta malla se ubica a una distancia entre postes de 3 metros con alambre liso o de púa en la parte superior a distancia de 10 centímetros de la malla como está puesto en la figura. Sobre la malla se puede colocar una o dos hebras y esto se combina con un cerco eléctrico con alambre galvanizado, el 1715. Los cercos fijos hoy día son poco utilizados en producción ovina, son poco porque tienen un costo bastante alto y el costo de implementación y mantención limitan su uso en estos sistemas. Y los cercos móviles hoy día son utilizados con mayor frecuencia en áreas, sobre todo en áreas de suplementación. Por ejemplo, aquí áreas de suplementación con avena o áreas de suplementación con achicoria. El cerco móvil es una opción. Aquí un cerco eléctrico en un sistema de producción ovina con suplementación de verano y nabos forrajeros. ¿Se fijan? Bueno, cerco eléctrico en pradera permanente. Galpones de suplementación. En condiciones climáticas extremas, los animales pueden permanecer un tiempo alimentados en sitios de estabulación eventual con construcciones simples pero bastante eficientes.
En periodos donde las condiciones son extremas, es necesario mantener a las hembras recién paridas en áreas de resguardo. Fíjese usted, el piso es de madera y ranurado. Alimentación. Bueno, siempre la principal causa de muerte de corderos es el ataque de perros. Y en segundo lugar, problemas de bajas temperaturas e inanición. La base de la alimentación ovina son las praderas, que son consumidas en pastoreo durante todo el año. Para lograr el mínimo costo de producción y la mejor nutrición de los animales, eh, hay que hacer coincidir los ciclos productivos y reproductivos del ganado con la curva de crecimiento de los pastos. En los sistemas extensivos, los ovinos pastorean los pastizales en forma continua, sin considerar la rotación de potreros, que no es el caso de la fotografía, porque esta es una fotografía de un sistema intensivo, donde los animales están consumiendo una pastura sembrada y que está con cerco. Bueno, en sistemas más intensivos, los ovinos pastorean los pastizales considerando una rotación, donde se respetan los niveles de disponibilidad y residuo de las praderas. Y estos sistemas se usan cercoeléctricos de malla o con alambre liso, donde el número de hebras es separado por 20 centímetros, como ustedes pueden observar. Los animales también logran acostumbrarse y presentan respeto ante la presencia de líneas, muchas veces sin electrificar, una vez que han sido sometidos a este proceso. Para lograr desarrollar esta tecnología es muy importante la capacitación de las personas que utilizan diariamente este sistema. Ahora, un beneficio del cerco eléctrico es la entrega controlada de forraje según los requerimientos de las categorías animales. Y aquí sí que se puede practicar, con las ovejas se puede practicar con mucha facilidad el sistema que hemos conversado sobre el pastoreo infrecuente e intenso. Como ustedes pueden observar en la fotografía, este es un manejo infrecuente e intenso. También con esa tecnología es posible rezagar forraje para la conservación y entrega posterior en periodos extremos, como es el de los meses de invierno, que no son muy alejados, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, porque nosotros tenemos áreas que efectivamente sucede lo que está mostrando la fotografía. Y esta es una fotografía del área de la precordillera de nuestra región. Ahora, el control del consumo permite entregar en potrero también suplementaciones especiales a ciertos tipos de animales. Suplementos de verano, está ahí. Y una de las cosas que ocurre en la producción ovina es un manejo que se denomina transhumancia. La transhumancia es una forma de explotación extensiva del ganado ovino que supone el desplazamiento de los animales conducidos por el hombre desde el valle a áreas costeras o a la montaña, desde el valle y áreas costeras a la montaña en verano, con el objetivo de mantener el ganado. Eso se denominan veranadas. Ahora, en el país, este sistema fue adoptado desde la conquista española como sistema social y se ha mantenido hasta nuestros días como una forma de vida transhumante entre la costa y la cordillera de los Andes. Proceso que es muy habitual en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, en el Maule, en Chillán y, por supuesto, también en la región de la Araucanía. Aquí en la transhumancia, su origen, hay que ir al origen, y aquí tenemos un pastor en España caminando en los barranquillos de Andalucía, haciendo un proceso de transhumancia que cumple dos funciones, que además va comiendo todo lo que es el rastrojo de cultivo de cereales, pero va en una situación desde el valle a las montañas, buscando una mejor alimentación de sus ovejas. Producción de lana. La lana se extrae de los animales en la esquila, y la esquila es la extracción anual de la lana de las ovejas, y la esquila se puede hacer con tijeras manuales o eléctricas, y es el resultado de un proceso de extracción del vellón.
¿cierto? Una vez extraído el vellón, se limpia sacando las partes sucias y es empacado para su comercialización. Ahora, el proceso de esquilado no daña a los animales y en realidad es un arte que se ha preservado por generaciones. La fecha de esquila depende de cada localidad y en el área mediterránea es el mes de septiembre, previo a la aparición de los frutos de los pastos que se secan y se pegan en la lana. En la Patagonia en la primera semana de enero y en nuestra región normalmente en octubre. La esquila es una faena que genera un vellón eh, y aquí lo podemos ver que su tamaño, calidad y limpieza depende de la raza, alimentación, fecha de esquila y sistema de producción. Lo que estoy mostrando aquí es un sistema muy rudimentario de esquila y donde no es industrializado como es en la Patagonia. ¿Qué pasa con la calidad de la lana? La mejor calidad de la lana de una oveja es aquella que se ubica en el lomo y las partes laterales. La de calidad inferior es la que se encuentra en el cuello y en la espalda y en los muslos. Y de menor calidad es la que está en las patas, cabeza y alrededor del rabo. ¿En qué se mide la calidad de la lana? Diámetro, longitud, resistencia y color. El diámetro. El diámetro de la fibra es una medida de la finura y la finura se mide en micras, que es 0,000001 metros. Ahora, ¿qué significa este término que es el spin count? Es una medida de la finura y distribución de la fibra desarrollada por los ingleses. Se define como la cantidad de madejas de hilo que se pueden hilar a partir de una libra de lana, es decir, de un peso, libra de lana, ¿cierto? Es una unidad de peso. Y una madeja de lana mide 1,129 kilómetros por kilo. Ahora, el diámetro de lana, los factores que afectan el diámetro de la fibra son la raza, primero, alimentación, en segundo lugar. Después viene el crecimiento, tipo de nacimiento, rizos, qué sé yo. Pero lo más importante es raza en primer lugar y segundo alimentación. Y aquí tenemos las lanas de tipo fina, 16 a 19 micras, mediana 20 a 27 y gruesa 28. Ahora, podemos ver la calidad de algunas razas ovinas. Por ejemplo, en el diámetro de fibra. Merino australiano, 23 a 25. Corrigal, 25 a 31. Suffolk 26 a 33. ¿Cuál es el peso del vellón? 5 a 8 kilos, 4,5 a 6,8, 1,8 a 3,6. Es decir, claramente el merino supera a todas. Y el rendimiento, es decir, lo que logra finalmente transformarse en lana entre 58 a 65, entre 48 y 65%, dependiendo de la raza. Ahora, si uno analiza el spin count y lo relaciona con las micras, ustedes van a poder observar que 40 spin count es una lana muy gruesa y 80 spin count es una lana muy fina. Para lograr una buena calidad de lana, se debe someter a una alimentación balanceada y los animales con exceso de alimentación generan lanas gruesas y aquellos alimentados en forma deficitaria, lanas quebradizas. Por lo tanto, tiene que haber un perfecto equilibrio entre ambos. Los animales que provienen de partos únicos poseen mejor alimentación materna y por ende mayor calidad de lana. El peso del vellón, el vellón de lana fina tiene menor peso que el vellón de lana gruesa, obviamente. Y la longitud de la lana, la longitud de la fibra depende de la calidad de la lana, y en lanas finas las longitudes son mayores a 2 pulgadas, y en términos, en menor precio se logran lanas de longitudes inferiores a 1,5 pulgadas. Las lanas gruesas tienen, el largo de la fibra es menor. La resistencia de la lana, la capacidad de la lana de mantener su estado sin romper,
se denomina resistencia, ¿no es cierto? Y las lanas producidas en sistemas de alta variación de alimentación producen lanas quebradizas de bajo valor comercial. Y el color de la lana de mayor valor en el mercado es el color blanco, y las lanas sucias contaminadas con orina y fecas son muy poco valoradas en el mercado. En el procesamiento de la lana, en el manejo, existe un concepto que se denomina rendimiento, que ya lo había mencionado anteriormente, y que corresponde a una relación porcentual entre el vellón que uno entrega a la industria y las mermas generadas en el procesamiento. Y las principales mermas están relacionadas con la reclasificación industrial de la lana, el lavado, el cardado, estirado, peinado, teñido e hilado. El cardado corresponde a un tipo de peinado que se hace con todas las fibras y que se han separado durante el escarmenado y se dispone en paralelo para facilitar su posterior hilado. El estirado y doblado permite la paralelización y homogeneización de las fibras, y el adelgazamiento o aumento de la longitud. Entonces, nosotros tenemos estos conceptos que son tan importantes de entender. El rendimiento, en este caso, el rendimiento del vellón es 69,6% porque hubo un reclasificado en la industria que hizo una merma de un 2%, en el lavado un 10%, cardado un 5%, estirado un 0,3%, peinado un 7%, teñido 0,1%, hilado 6%, y finalmente la merma total fue de un 30,4%. Esto es la industria. La medición de la condición corporal de las ovejas que determina el estado nutricional de la oveja es algo relevante y que uno tiene que conocer. En términos de producción de carne ahora, la producción de carne de cordero es pastoril y se basa en el uso de praderas naturales y naturalizadas. Los índices reproductivos de la zona sur evidencian una carga animal de 6,7 hembras por hectárea y 180 kilos de corderos vendidos por hectárea. Estos son datos estadísticos que existen de la zona sur. Y la calidad de la carne, eh, en, en términos de caracterización, existen tres categorías importantes. Primero, la calidad de la canal, la calidad de la carne y la calidad de las grasas. Veamos la canal. La canal de un animal está representada por las estructuras anatómicas que quedan luego de ser sacrificados bajo un procedimiento estándar establecido en los mataderos, y donde está el desollado, el esviscerado y desprendido de la cabeza, lo mismo que las manos, patas y la cola. Eso es lo primero. Las características tienen importancia desde el punto de vista industrial, ya que define el rendimiento. El criterio principal es el peso de canal. Influye en la conformación, cantidad de grasa y peso de los cortes. Y los factores que influyen en la calidad de la canal son, primero, la raza, la alimentación y el peso al sacrificio. Observemos aquí algunos parámetros de algunas razas. Primero, peso vivo. 27 kilos Corriedale, 29 Dorset, 30 Suffolk, 28 Texel. Más o menos 3 kilos de diferencia entre uno y otro. Peso de la canal, 13, 15, 15 y 14. Conformación, que va de 1 a 4, la conformación 2,4, 2,9, 2,7, 2,9. Largo de la canal, 63, 66, 65 y 63. Y cobertura de grasa, 1,3, 1,5, 1,5 y 1,3. Es decir, en realidad, del punto de vista de la canal de Texel en realidad es un excelente canal, y la canal de Dorset también. Ahora, las características de la canal de un cordero destetado se presentan aquí. No quiero latearlos con esto, pero lo importante aquí es que cada corte tiene su peso, y ustedes pueden observar que los cortes, los mejores cortes tienen un peso de 1 kilo. Por ejemplo, el lomo, el filete tiene 70 gramos, muy poquito, ¿no es cierto? La cazuela, 2 kilos, de eso ya no es. La pierna deshuesada, 2 kilos, y el peso de vara sin hueso, ¿no es cierto?, son 12 kilos. Esa es la eficiencia. Y la calidad de la carne es el parámetro más importante que define, es el pH. Y este valor es determinante porque tiene relación con las características organolépticas, como es el color, el olor, la tendencia y la jugosidad.
Post faena, la reducción de oxígeno y la degradación del glucógeno, como ustedes conocen perfectamente, produce una acumulación de ácido láctico en la carne faenada y con ello disminuye el pH de 7 a 5,5 y 5,6. Un pH elevado, ¿qué consecuencias tiene? Un corte oscuro, ¿no es cierto? Y eso pasa en cualquier tipo de carne, con exposición a ataque de microorganismos y reducción de la vida útil del corte. La concentración de glucógeno depende de la raza, edad, peso, estatus nutricional, pero siempre lo más importante va a ser el estrés en la faena. Aquí tenemos las características químicas y físicas de la carne de cordero, alimentada en Magallanes, ¿no es cierto?, con estepa, con alfalfa o con pastobillo. Y ustedes pueden observar algo que es muy importante, que es la medición en el grado de coloración, ¿no es cierto?, que no hay grandes diferencias, ¿no es cierto? El valor relativo de amarillamiento, el valor relativo de amarillamiento, que sí hay coloración distinta, que sí hay coloración distinta. Y por lo tanto, y la fuerza que es calculada, que tiene que ver con la terneza, es absolutamente mejor acá. La respuesta sensorial ahora. En terneza, hay un valor mayor en la estepa, en jugosidad un mayor en la estepa y en sabor un mayor en la estepa. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad, bajo una condición natural, sensorialmente la carne de cordero es mejor que utilizada, alimentada con alfalfa y pastobillo, que son pasturas. El contenido lipídico y el tipo de grasas saturadas e insaturadas y su relación con el cometido de colesterol son aspectos a considerar en la calidad de la grasa. Y existe una relación entre la calidad de la grasa y la mortalidad de las enfermedades por enfermedades cardiovasculares, que es lo que hablábamos en la relación de omega 6 y omega 3 anteriormente. Y es deseable que una composición lipídica alta en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y baja en saturados omega 6, debido a que estos últimos incrementan, ¿no es cierto?, el nivel de colesterol en la sangre. No todos los ácidos grasos saturados aumentan el colesterol. Por ejemplo, el ácido esteárico no genera cambios en el nivel de colesterol. La carne de cordero producida en sistemas pastoriles presenta un mayor contenido de ácido esteárico que la carne producida con grano. Y el 50% de la grasa intramuscular de la carne ovina está compuesta por ácidos grasos insaturados. Entonces, ácidos grasos monoinsaturados es el ácido oleico y poliinsaturado el ácido linoleico y alfa-linoleico. Y el consumo de ácidos grasos omega 3 se asocia a la disminución de enfermedades cardiovasculares, además de tener un efecto positivo en el funcionamiento del sistema nervioso central y la retina, además de tener una respuesta antiinflamatoria. Estudios realizados en el país han demostrado que los corderos alimentados en pastizales naturales y destetados en forma natural presentan niveles altos de ácido linoleico y contenido total de omega 3. Esto indica que los sistemas de producción ovina basados en el consumo de pastizales naturales es una opción de producción de carne que debe ser incluida en la comida saludable. Bueno, pasemos ahora a la segunda etapa de esta presentación, que corresponde a los sistemas de producción caprinos. El planeta tiene una superficie total de 510 millones de kilómetros cuadrados, y el 70% está cubierta por océano y solo el 30%, esto es 150 millones de kilómetros cuadrados, corresponde a tierras emergidas equivalentes a 15.000 millones de hectáreas. Solo 4.400 millones de hectáreas son aptas para hacer agricultura. Entonces las tierras cultivadas son 1.600 millones de hectáreas, de las cuales el 75% son de secano. Ya, esto es para introducirnos al tema caprino. ¿Por qué? Porque hoy el planeta dispone de 0,22 hectáreas para alimentar a un habitante. Y esta proporción es menor
en países de bajos ingresos, que llega a 0,17. Entonces, el 60% de la producción de alimentos se genera en terrenos de secano, donde la producción promedio de grano no supera los 15 quintales por hectárea. En riego, el promedio mundial de producción de grano es 33 quintales. Entonces, la agricultura ocupa el 70% del agua extraída, que lo vimos en la clase anterior de ayer, por el hombre de acuíferos, lagos y ríos, y el 40% de la población mundial vive en zona de escasez hídrica. Las zonas áridas ocupan el 47% de la superficie del planeta. Y Chile posee 75 millones de hectáreas, de las cuales el 51% está involucrado en zonas áridas y semiáridas. La región que se identifica con esta denominación es Coquimbo, donde se localiza la mayor población caprina del país. No es casualidad que yo haya presentado estos datos, porque a lo cual quería llegar es justamente que en esta zona árida y semiárida es donde está localizada la producción caprina. Y aquí podemos ver la existencia de ganado caprino, donde el 60% de su población en Chile está ubicada en la región de Coquimbo. Y en segundo lugar está la región del Maule, con solo un 8%, y en tercer lugar la región de Atacama, con 7%. La región de Coquimbo, conocida como la región de las serranías, ¿no es cierto?, o esteparia, se caracteriza por el agudo contraste de su relieve, que es transversal, abrupto y de entorno árido, como muestra la fotografía, y constituye una realidad geográfica, social, económica y ecológica muy compleja, difícil de insertar en cualquier programa de desarrollo nacional. Esta zona fue un centro de desarrollo político y económico en el pasado, y su riqueza de recursos naturales renovables y no renovables generó una sostenida e indiscriminada explotación que la transformó en menos de 100 años en una de las regiones más desertificadas del país. Los suelos de origen granítico, sedimentario y volcánico ocupan las áreas de valles transversales y las planicies litorales de este lugar, donde se evidencia lo que fue la devastación de la vegetación y el efecto posterior de los procesos de erosión que han dominado el paisaje en el último siglo. La ruralidad está dominada por un sistema comunitario de tenencia de la tierra, que son las comunidades agrícolas, y estas comunidades son nada más que un complejo social, económico, ecológico y jurídico definido como una organización sociológica particular en torno al uso de la tierra, con presencia de áreas comunitarias de pastoreo, y donde se practica el principio básico que define a nuestra sociedad, que es la socialización de los costos y la privatización de los ingresos, situación que impide el desarrollo comunitario. Las comunidades corresponden a un conjunto de personas naturales que, teniendo derechos hereditarios o históricos, explotan en común parte o total de los suelos que le pertenecen. La fotografía pertenece a una comunidad. Son una forma de organización que posee la tenencia de la tierra en forma comunitaria. Es una agrupación de propietarios de un terreno rural común y se encuentran organizados formalmente. Su origen data de la época de la colonia y su formalización se ampara en el Decreto Ley número 5, publicado en enero del 68 y modificado en el 1993. Bueno, aquí está, hay 178 comunidades agrícolas. Ocupan un cuarto de la superficie regional y hay un total de 15.000 comuneros con derechos legalmente constituidos. Ahora, es un sector rural donde se concentra la actividad caprina, que se caracteriza por ser extensiva y dependiente de las precipitaciones que definen la disponibilidad de forraje. En esta área comparten las tierras de pastoreo una cifra cercana a 5.000 crianceros
que se distribuyen entre Limarí, Choapa y Elqui. Bajo este manto desolador generado por la sobreexplotación y la consecuente desertificación, los caprinos han sido la única especie capaz de adaptarse, soportar y sobrevivir con variaciones de disponibilidad en sus recursos forrajeros. Asociado a lo anterior, en el ambiente rural, la situación socioeconómica de los productores no es próspera y presenta índices de pobreza elevados y consecuentemente acentúan el deterioro ambiental. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la producción caprina? La cabra fue el primer animal domesticado por el hombre para producir alimentos hace más de 10.000 años y pocas veces es valorada su presencia en la historia de la humanidad. Es mencionada, como ustedes saben, en textos bíblicos, en testimonios geográficos dejados por los egipcios, donde aparece junto al hombre utilizando su leche, carne, pelo, cuero, estiércol y trabajo. De la población mundial, el 95% de las cabras se ubica en países en desarrollo, cuyo destino principal es el doble propósito, es decir, la producción de carne y leche y la producción de pelo. En los países desarrollados solo se encuentra un 5% de la producción mundial y su principal objetivo es la producción de leche, contribuyendo con el 27% de la producción de leche caprina del mundo. Ahora, aun cuando la cabra ha contribuido en forma sostenible a la alimentación de la humanidad y en especial de los sectores marginales, este animal ha sido denigrado, atribuyéndosele la degradación de los recursos naturales de ciertos ecosistemas, lo cual es absolutamente falso. También ha sido responsabilizado de la transmisión de enfermedades al hombre, como la brucelosis y algunas enfermedades de transmisión sexual, producto del bestialismo. Ahora, los sistemas de producción caprino tienen por objetivo la producción de proteína de origen animal, principalmente para las comunidades rurales del mundo. Producción de leche, carne, fibra y cueros son los principales productos que se derivan de los caprinos. Las cabras han tenido tradicionalmente una fuerte influencia en la vida socioeconómica de las poblaciones humanas, especialmente en regiones rurales y menos favorecidas del mundo. En estas regiones, este ganado constituye una importante fuente de proteína al convertir diferentes recursos naturales de bajo valor nutritivo en carne y leche. Debido a su tolerancia al estrés, las cabras pueden sobrevivir y producir en las regiones más marginales del mundo. Por otro lado, las cabras, cuando se manejan bien, contribuyen a la preservación de los ecosistemas y pueden usarse como herramientas ecológicas, como por ejemplo controlar malezas nocivas, reducir la incidencia de incendios forestales, mejorar los pastizales y el hábitat de la vida silvestre. Cosa que en el común de la gente piensa todo lo contrario. Hay que reivindicar a los caprinos porque en realidad son los únicos que han logrado sobrevivir y soportar las condiciones extremas de, eh, de estrés que se desarrollan en la mayoría de las zonas marginales del mundo. Las razas caprinas. Para contribuir y desarrollar un sistema de producción caprino, una de las primeras decisiones que se deben considerar es la elección de la raza. En el mundo existe un gran número de razas con objetivos diversos como es la producción de leche, carne y fibra. En cada raza, los individuos presentan una alta variabilidad productiva y la selección que se haga de cada plantel ganadero es una herramienta fundamental para lograr mejorar la adaptación de los animales a las condiciones productivas. Veamos primero algo que a lo mejor es un poco desconocido para ustedes, como es las razas productoras de fibra. La raza Cachemir. Esta raza proviene del valle de Cachemira, ubicado al sur de la parte más occidental de la cordillera de los Himalayas, en la región que ocupan los territorios de India, Pakistán y China. Los mayores productores mundiales de esta fina fibra son Mongolia, Pakistán y Afganistán. Otros países, Australia, Nueva Zelanda y Escocia.
A Chile se introdujo desde Nueva Zelanda en 1994, generándose un programa de introducción en el Valle del Lonquimay, en la región de la Araucanía. Esta es un animal rústico de baja alzada que produce una fibra debajo del pelaje normal, ¿no es cierto? Y cuyo nombre es cashmere o down, y en español cachemira. Debido a que el nombre cachemira es utilizado para nombrar productos manufacturados por otras fibras y son de bajo valor comercial, se prefiere mantener la denominación cashmere. La fibra del cashmere eh, tiene su mayor crecimiento durante el verano y otoño, y es cuando se acortan los días. Entonces, la fibra en forma natural es eliminada por los animales, lo que significa que la fibra debe ser cosechada antes de que esto ocurra. Y la calidad de la fibra, a diferencia de la lana, no cambia según el estado nutricional de los animales, pero sí aumenta la cantidad en animales bien alimentados. Es decir, no se pone quebradiza como en la lana. El color del cashmere posee tonos grises, pardos y blancos. La producción de fibra por animal es muy variable, 50 a 350 gramos, de los cuales solo el 30 a 35% corresponde a fibra de cashmere, esto es, con 15 a 17 micras de diámetro. Para lograr la fibra pura es necesario someter al vellón cosechado al producto de Haining, con el objetivo de separar las fibras ásperas de las finas y lograr el verdadero cashmere que se utiliza en la elaboración de telas, prendas e hilos. La raza angora, que a lo mejor ustedes la asocian con los conejos, pero el origen de los caprinos de Angora se relaciona con el caprino silvestre del sur de Asia Central. En el siglo XVIII, los pastores desplazaron sus cabras desde Irán hasta las planicies centrales de Anatolia, que es el Asia Menor, donde se establecieron en Angora y Kasirey, en donde formaron un asentamiento que hoy tiene el nombre de Ankara, que es la capital de Turquía, ¿cierto? En el siglo XIX, después del levantamiento de las restricciones de exportación de los animales que había impuesto el Imperio Otomano, es decir, el Imperio Turco, ejemplares de esta raza fueron llevadas a Sudáfrica, transformándose en el corto plazo en Sudáfrica en el mayor productor de mohair, que es la fibra, como se llama, de la raza angora. La fibra que produce la cabra angora se denomina mucayar, palabra árabe que significa tela de pelo brillante y lustroso de cabra, o fibra elegida o preferida, de la cual se originó lo que actualmente se utiliza para denominar el pelo de esta cabra angora, que es el mohair. El mohair es una fibra apreciada por su brillo, suavidad y firmeza. Es un vellón que se caracteriza por presentar una fibra larga, rizada y con un ligero brillo de aceite. Y los animales jóvenes son los que presentan la mejor calidad de vellón, alcanzando diámetros de 20 a 24. Recuerden que el cashmere es de 17 micras, más fino que esto. El mohair es una fibra sedosa, brillante, versátil y duradera que no se arruga con facilidad y se utiliza en la elaboración de muchos artículos y es en el tejido presenta una amplia variedad de uso en las artes de la fibra. Veamos la producción de las razas productoras de leche. Del total de leche consumida en el mundo, solo el 2% es de leche de cabra. La producción mundial de leche de cabra alcanza 21,8 millones de toneladas y los centros de producción de leche de cabra se ubican principalmente en África y Asia, dominando las regiones áridas, semiáridas y tropicales, donde constituye la principal fuente de proteína de los asentamientos humanos. El autoconsumo y la venta en la misma comunidad son el elemento predominante en las áreas rurales. Sin embargo, en los países desarrollados se ha generado una fuerte demanda por transformar esta leche en queso.
La mayor parte de la población caprina lechera se ubica en países en desarrollo. Sin embargo, los programas de mejoramiento genético se encuentran en Europa y América del Norte. La selección genética se ha enfocado al mejoramiento del rendimiento y periodo de lactancia, generando cabras de mayor producción, pero más exigentes en sus requerimientos nutricionales. Entonces, cuando se han hecho programas de mejoramiento genético caprino en las zonas áreas de nuestro país, Coquimbo, y en las zonas extremas de nuestro país, la Araucanía, los Guimay, se han traído animales de selección genética de altos requerimientos, los cuales no han logrado sobrevivir y no han logrado traspasar esas características a esas cabras. Las razas especializadas han sido exportadas para cruzamientos locales para incrementar el nivel productivo, pero solo han logrado un buen resultado en rebaños que han sido alimentados adecuadamente. Y eso no ha pasado en nuestro país. Las razas de cabra lechera ampliamente distribuidas en el mundo son Saanen, Toggenburg y Alpina. Veamos la Saanen, preciosa cabra, de origen del Valle Saanen de Berna, Suiza. Es reconocida como la raza mejor desarrollada y de mayor producción de leche. Sus orejas son erectas y las barbas corresponden a dos pequeños apéndices, ¿no es cierto?, que aparecen ahí, y tiene un pelo corto completamente blanco. La raza Saanen, su peso en machos adultos es 90 kilos y la hembra 65, su altura en el macho 90 centímetros a la cruz y 80 en las hembras, y los cabritos tienen un peso de nacimiento entre 3 y 4 kilos, pero la producción anual de leche varía entre 300 y 2000 kilos en 150 a 300 días de lactancia. Es decir, con un promedio de 1200 kilos, 3,5 de grasa, 3,4 de proteína, estandarizado 305 días. La raza Toggenburg, muy característica su coloración, es del distrito de Toggenburg, Suiza, y es considerada una de las razas lecheras más antiguas del mundo y produce entre 600 y 700 litros por lactancia con 3,7 de materia grasa. El peso habitual de la raza es 85 a 90 los machos y 50 a 60 las hembras. Esta raza posee un elemento que caracteriza, que es el pelo de color gris, y que puede variar de café a pardo, y el cual cubre todo el cuerpo, excepto el dorso muslo, de donde son más claros y más largos. Posee manchas y franjas blancas que van desde los hocicos hasta los ojos, que es lo que la caracteriza, y habitualmente no tiene cuernos. Otra raza es la raza alpina, de los Alpes de Suiza y Austria, y su distribución en Europa permitió el cruzamiento de razas locales, dando origen a las razas alpina británico y alpina francesa. Es una raza muy prolífica y que tiene un índice de 1,4 crías por parto, y los cabritos al nacer pesan entre 3,2 y 3,8 kilos. Ahora, esta raza es de un carácter muy inquieto, presenta un cuerpo alargado y sus orejas son erectas, patas finas, largas y fuertes. Lo que a nosotros nos importa de la raza es que logra producciones de 700 a 800 kilos por lactancia, estandarizado 305 días, y el contenido de materia grasa es de 3,5 y proteína 3,4. Ahora, las razas de producción de carne. Esta es la raza creada en Sudáfrica, la raza Boer, en el siglo XIX, a partir de cruzamientos de caprinos de carne de diferentes lugares del mundo, y que tenían por objetivo generar un animal fuerte, capaz de soportar climas y temperaturas adversas en ambientes extremos y áridos. Esta raza se caracteriza por su color blanco, ¿no es cierto?, con cabeza y cuello de color café, como se puede ver ahí, o rojizo. El tronco es muy ancho, el peso al nacimiento de los cabritos es de 3,2 a 3,8, y la ganancia diaria de los animales en condiciones intensivas es de 200 a 250 gramos y en pastoreo 150 gramos. Veamos ahora las razas de doble propósito. Las razas de doble propósito corresponden a aquellas que vamos a destinar a producción de leche y carne, y son el resultado de condiciones naturales de hibridaje y desarrollo de ambientes rurales, donde la alimentación proteica se combina con el consumo de carne y leche.
En países como el nuestro, la raza denominada criolla, nuestra raza criolla, es un ejemplo de esta evolución donde en distintos ecosistemas extremos se ha generado núcleos de producción caprino destinados a la producción de leche y carne. La principal raza para nosotros, para nuestro país, de doble propósito es la raza Anglo-Nubia. Se originó en el siglo XIX en las islas del Reino Unido por el cruzamiento de cabras británicas nacidas de orejas punzantes y una población mixta de cabras grandes de orejas caídas importadas de India, Medio Oriente y África del Norte. Es un animal de doble propósito, se adapta con facilidad a condiciones cálidas y es capaz de producir y sobrevivir en ambientes adversos. Y es una de las razas que más ha influenciado nuestro rebaño. Es decir, en nuestro rebaño uno encuentra muchas cabras con estas orejas y que ha permitido realmente tener un mejor rendimiento lechero y de carne. La raza Anglo-Nubian es un animal de gran tamaño, 64 kilos de peso, eh, de altura media, 81 a la cruz y 94 los machos, es decir, y sus características son sus orejas largas, anchas y colgantes. Al nacer puede o no tener cuernos y los pezones son más largos que otras razas utilizadas en producción de leche. Los animales pueden ser de cualquier color o combinación de colores y en general estos animales son dóciles y responden a estímulos de alimentación y sonidos, muy importante, con facilidad emitiendo un balido inconfundible, es decir, para los que conocemos esta raza es así. Y finalmente la raza criolla, es decir, la raza chilena. Las criollas que predominan en todos los rebaños del país tienen su origen en las razas españolas malagueña, murciano, granadina, celtibera, entre otras importadas desde Europa a partir de 1493. Estas cabras se adaptaron a diferentes climas, situaciones fisiográficas, generando un tipo diverso de tamaño medio. Son inquietas, son amistosas, con gran variedad de colores, negro, vero, alazán, etc. Posee pelaje grueso, tosco y habitualmente largo en la parte posterior. A veces no lo tiene eso. La cabeza presenta un perfil nasal recto, es decir, hay una alta diversidad en cuanto a tamaño, en cuanto a peso y en cuanto a coloración. Las orejas son de tamaño mediano a grande, caídas generalmente. Y lo que sí, sus miembros son fuertes, con aplomos habitualmente desviados y dedos hacia afuera. Eso es una característica más o menos que tienen casi todas. La ubre es globosa, con pezones largos, muy desuniformes y habitualmente más largos que la ubre. Entonces es el efecto botella invertida que se llama. Y muy pendular. El mejoramiento en Chile, bueno, en realidad con el tiempo la masa ganadera de origen hispano perdió sus méritos y desde 1930 hubo interés por importar reproductores desde Alemania, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos, siendo las razas más importantes la Sanen y Anglo-Nubia. Las primeras importaciones fueron hechas por la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile en 1930 donde trajo desde Alemania machos y hembras de la raza Sanen. Después, Patricio Gómez, ubicado en Tiltil, trajo de Inglaterra la raza Anglo-Nubia y su descendencia la distribuyó desde Atacama a Yanquihue. Se vendían reproductores eh, durante 24 años, más de 1000 reproductores. En 1933, imagínense ustedes, la caja de la Habitación Popular, entidad estatal, importó desde Inglaterra reproductores de la raza Sanen, Anglo-Nubian y Toggenburg, que rápidamente distribuyó en diferentes localidades del país. Bueno, todos los esfuerzos realizados por privados y entidades estatales para producir el mejoramiento de la raza criolla se fue disipando con el tiempo y los planteles ubicados en los sectores rurales de todo el país muestran genotipos diversos que siempre están caracterizados
por su capacidad de sobrevivencia en ambientes extremos y con algunas características de las razas incorporadas. Bajo esta condición, veamos algunos parámetros reproductivos. Caprinos y ovinos son especies que se caracterizan por ser poliéstricos estacionales, como ya habíamos mencionado. Presenta esto calor en una determinada estación del año, que está relacionada con el largo del día y el fotoperíodo, y el ciclo estral en realidad es de 17 a 23 días. Los caprinos responden a la disminución de las horas de luz y por lo tanto la reducción de la hora de luz provoca los cambios en la hipófisis que estimula la secreción de la hormona folículo estimulante y leutinizante y que da inicio al periodo estral. El tiempo del periodo estral es entre 28 y 32 horas y en el país la actividad reproductiva de las cabras se presenta desde febrero hasta septiembre con una mayor concentración entre mayo y junio. Los parámetros reproductivos que se miden en estos animales son el porcentaje de macho, la tasa de infertilidad, la tasa mellicera, la tasa de mortalidad de cabrito y la tasa de reproducción, cada uno, ¿no es cierto? Muy bien descritos en términos de número de chivos por hembras que ingresan al encaste, número de cabras que no se reproducen por cada 100 hembras, número de partos múltiples por 100 hembras paridas, número de cabras muertas por cada 100 hembras presentes en 2 encastes, número de cabritos muertos en 100. ¿Por qué menciono esto? Porque uno tiene que tener claro que cada parámetro debe ser comparado correctamente entre las publicaciones que uno logra. Y así, si ustedes miran aquí, un trabajo que hice yo, justamente, ¿y por qué pongo esto? Porque hay muy poca información en Chile sobre estos parámetros. Cada uno de estos, todos los parámetros reproductivos en cabras de raza criolla, muestran, digamos que en distintas localidades. Canela Baja pertenece a la región de Coquimbo, Las Chilcas pertenece a la región de Valparaíso y Quillota, por supuesto, de Valparaíso, pero Las Chilcas es casi región metropolitana. Y ustedes pueden ver el porcentaje de machos utilizados cambia, la tasa de infertilidad cambia, la tasa mellicera cambia. Es decir, es muy variable, depende de la localidad y de la condición extrema a la cual se ven enfrentadas. El preencaste es el periodo previo a la ubicación de los machos reproductores con las hembras fértiles y en esta etapa es fundamental mantener a los animales en una buena alimentación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el preencaste? Que con una nutrición y alimentación balanceada, ¿qué es lo que se busca? Que funcione bien el aparato reproductivo, un buen volumen testicular, adecuada producción de espermio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, en esta etapa es necesario observar la condición de los animales y esto se mide en el lomo, en la segunda vértebra, después de la última costilla, detectando con la mano el tamaño y cobertura de grasa, además de la visibilidad de las costillas. Se espera que los animales presenten una condición 3 para lograr un encaste exitoso. El encaste es cuando se cruzan los machos con las hembras y la fecha determina el periodo de partos y el largo de la lactancia de las hembras. Entonces, como el ciclo estral dura 24 horas, entre el 40 y el 60% de los celos se van a observar en la mañana. Entonces, dependiendo de la alimentación, eh, eh, los animales de reemplazo se encastan a la edad de 16 a 18 meses en sistemas extensivos y entre 8 y 12 meses en sistemas intensivos con suplementación. Hay una diferencia bastante grande en eso. Para alcanzar un peso de encaste a los 8 meses, 32 kilos de peso vivo, es necesario que el destete sea a los 60 días y que los animales presenten un peso mínimo de 10 kilos y durante los siguientes 6 meses logren una ganancia de 130 gramos por día. Ahora, durante el encaste, los machos tienen un alto desgaste, no solo por la actividad sexual, sino también por la necesidad de caminar buscando a las hembras del celo. En sistemas extensivos se requiere un macho por cada 30 a 50 hembras y en sistemas de menor movimiento del ganado, un macho solo para 50 hembras. El periodo de gestación dura 148 a 152 días
y el último tercio de gestación corresponde a 50 días antes del parto y es el periodo de mayor requerimiento nutricional. Aquí las hembras deben ser suplementadas con alimentos energéticos al menos 20 días antes del parto para permitir una mayor producción de calostro y evitar muertes neonatales, que son las más importantes. Más del 90% de las muertes están relacionadas con el bajo peso al nacimiento de las hembras y falta de calostro de las madres. Eso es eso es habitual y sobre todo en las zonas donde se desarrolla la ganadería caprina. La aparición, las cabras habitualmente no presentan problemas de distocia, es decir, problemas al parto, y próximo al parto las hembras presentan una vulva enrojecida como todos los mamíferos, ¿no es cierto?, con cierta secreción. Aumenta de tamaño la ubre y los animales se aíslan buscando áreas tranquilas para parir. Las crías, nacidas vivas, deben consumir inmediatamente el calostro, porque obviamente tiene las condiciones las características ya hemos mencionado anteriormente. La crianza ahora. La crianza, las crías crecen al pie de las hembras consumiendo en sus primeros días solo leche materna. Existen dos opciones de crianza. La primera es utilizando hasta el destete de leche materna y la segunda utilizando sustituto lácteo. Pero eso solamente se da en sistemas intensivos. En los sistemas extensivos es leche materna. En algunos planteles se prolonga el tiempo de entrega de calostro a los cabritos entregando este producto conservado. Muy poco en caprino. La importancia del valor de la leche hace que la permanencia de las crías consuman leche que consumen leche sea restringida, lo que genera un lento crecimiento de los cabritos. Entonces, el peso al nacimiento del cabrito es de 2,5 a 3,5, muy pequeño. Y el destete se debe lograr 8 kilos como mínimo, lo que se traduce en ganancias de 90 a 130 gramos. Veamos algunos efectos de la aparición, efectos de la fecha de aparición sobre algunos parámetros. Peso al nacimiento, en realidad la fecha no tiene mucha importancia. Peso al destete, imagínense, los que nacen en septiembre, 15 kilos al destete, 8 kilos en noviembre. Edad al destete, 157 días, 81 días. Ganancia en el periodo, 13 kilos, 6 kilos. Ganancia diaria, 86 gramos, 77 gramos. Es decir, hay una relación directa y por lo tanto por eso se debe concentrar y por eso se debe suplementar al ganado. La fecha de destete depende del volumen y calidad de alimento que tiene el plantel. Sin embargo, en los sistemas extensivos es habitual el destete a los 60 días. Con destete a los 60 días existe un consumo mínimo de 70 litros por cabrito. Sin embargo, si se desteta a los 30 días, este consumo baja a 26 litros, lo que supone un aumento de suplementación a las crías. Aquí podemos ver las ganancias diarias, ah, días al destete, ganancia diaria, peso al destete y consumo de leche en el periodo. Y ustedes pueden observar aquí los consumos de leche en la medida que va aumentando la fecha de destete. ¿Y por qué es importante el consumo de leche? Porque en realidad esto tiene relación con el producto que se genera, además del cabrito, que es el queso y por lo tanto que está hecho con leche. Ahora, las crías se alimentan de forraje durante las primeras semanas de vida para promover el desarrollo del tracto digestivo y transformarlo en rumiante, y las crías no destetadas de forma temprana presentan ganancias que se incrementan con el tiempo a diferencia de las de destete temprano. Ahora, el destete coincide con la primavera y especialmente con los puntos más altos de crecimiento de los pastizales. Y en años normales, los animales destetados alcanzan las mejores ganancias de peso y esto les permite enfrentar un periodo seco de verano con reservas corporales importantes. En términos de producción de carne, el cabrito hoy tiene un espacio interesante en el mercado de las carnes rojas, producto de la preocupación de la población humana por el contenido de grasa y colesterol de los alimentos. La carne de cabrito, que no es habitual de consumir en nuestra región, pero sí en las regiones más al norte de nuestra región, posee un menor contenido de grasa saturada que otras carnes rojas, transformándola en un producto naturalmente dietético y nutritivo. Se destaca por ser un producto magro, con escasa grasa subcutánea, intermuscular e intramuscular. Y este tipo de carne posee una alta digestibilidad y posee un mayor porcentaje de aminoácidos esenciales
en la carne bovina y ovina. El consumo nacional de carne caprino es cercano a los 300 gramos per cápita, prácticamente nada. Una de las zonas donde se consume regularmente cabrito es la localidad de Lonquimay y donde las comunidades pehuenches tienen incorporado en su dieta el consumo de carne fresca y deshidratada de cabrito. Los animales de raza criolla e híbridos faenados al destete con 10 a 12 kilos de peso vivo producen entre 4 y 4,8 kilos de canal, hueso y músculo, equivalente al 40% del rendimiento. Aquellos faenados después de 7 meses, 20 a 25 kilos, logran un rendimiento canal de 45%, lo que supone un peso de 9 a 11 kilos. En ambas opciones de faena, el porcentaje de músculo que posee la canal no supera el 65%, es decir, es muy poco lo que uno come de un cabrito. Los animales de raza especializada logran ganancias de peso superiores a los criollos y sus híbridos, 200 gramos al día, pero sus exigencias nutricionales son mayores. Y el rendimiento de canal de este tipo de animales es mayor a 50%, en especial en la raza Boer que anteriormente vimos. Miren ustedes el efecto de la fecha de aparición en la producción de carne de cabrito. Peso al nacimiento, agosto, octubre, no hay cambio. Peso al destete, sí hay cambio, de 21 a 13. Edad al destete, por supuesto, son menos días. Ganancia en el periodo, 18 a 10 kilos. Y la ganancia diaria, 135 y 170 gramos al día. La producción de carne de cabrito, kilos de carne de cabrito por hectárea, ustedes está muy lejos, ¿no es cierto?, a lo que seguramente los parámetros que ustedes manejan en términos de la producción de carne bovina. ¿Por qué? Porque es una zona extrema. 2,8 kilos de carne por hectárea, 5,5 y 5,5. Es decir, muy poca carne por hectárea. La producción de leche ahora. La leche de cabra es más blanca que la leche de vaca debido a la carencia de carotenos que contribuye al amarillamiento de la leche. Posee un olor a veces fuerte y característica que está relacionada con la absorción de compuestos aromáticos durante su manejo, como son la permanencia de machos en la ordeña, mala higiene de la sala y establos, entre otros. Posee una adecuada digestibilidad de la grasa y mayor digestibilidad y biodisponibilidad de las proteínas, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, zinc, selenio y vitaminas liposolubles. Tiene un buen contenido de selenio y posee efectos hipocolesterolémicos, reducción del colesterol. Es muy interesante. La leche de cabra transformada en queso ha sido un componente esencial en la dieta mediterránea y el aumento de la demanda está relacionada con sus propiedades nutricionales y terapéuticas, que indican que puede ser consumida por personas que son intolerantes a la leche bovina. La leche de cabra es un producto de alto valor nutricional y solo es superada por la leche humana. Es un producto que fácilmente se contamina y su composición y características físico-químicas cambian según la raza, sistema de alimentación, estación del año, ambiente, localidad, estado de lactancia y estado sanitario. La lactancia es el periodo en que se inicia desde el parto y finaliza con la nueva aparición, y los factores que afectan la producción de leche y largo de la lactancia son diversos, entre los cuales se destacan la raza y su valor genético, el ambiente, el número del parto, el número de cría, entre otros. Todos los factores son importantes, y el sistema extensivo, el largo de la lactancia, no está relacionado con los parámetros anteriores, sino que está directamente relacionado con la disponibilidad de forraje. Las cabras son altamente sensibles a las bajas temperaturas y a la ocurrencia de precipitación, situación que genera bajas en la producción de leche en el periodo invernal. El uso de razas mejoradas con mérito genético han permitido aumentar la producción diaria de leche y el largo de la lactancia, lo cual supone un incremento en la producción anual. Las razas especializadas tienen potenciales de producción superiores a 900 kilos por lactancia. Las cabras tienen una curva de lactancia con un punto máximo a los 30 días y su persistencia depende de factores diversos, pero el principal es la alimentación. Se ha demostrado que las cabras que paren dos crías
logran producir al menos entre un 18 y un 22% más de leche que las cabras unípares. Las cabras con partos triples, la producción aumenta respecto a las hembras que paren una cría entre un 12 y un 15%. Aquí podemos ver el efecto de la fecha de la aparición en la producción de leche de las cabras criollas en una localidad, donde ustedes pueden ver que la curva cae rápidamente. Rápidamente, eso está medido en gramos de leche por cabra al día. Aquí el efecto de la fecha de la aparición en la producción de leche, total, total. Es decir, hay un efecto absolutamente eh, 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 lineal respecto a a la época del parto. Y el efecto del número del parto en la producción de leche, siempre la cabra más vieja, la que ha sobrevivido más, es la que va a producir más leche. Respecto a la salinidad, este es un factor determinante en la calidad y la producción, y uno de los problemas es la ocurrencia de traumatismos e infecciones en la ubre que producen mastitis y pérdidas en la producción. Las cabras, al dormir en el suelo, donde defecan y orinan, fácilmente se infectan su ubre con bacterias entéricas. La alimentación es el factor más importante en la producción de leche y se relaciona no solo con la nutrición durante la lactancia, sino que en aquella recibida antes del último tercio de preñez. Las reservas corporales del animal son muy importantes, por ello es necesario llegar con una hembra al parto con una adecuada condición corporal. La suplementación con alimentos balanceados son determinantes en el sistema productivo. Ahora, el área de consumo de forraje de los caprinos es siempre extrema y abundan las pendientes abruptas y los periodos de déficit hídrico. La búsqueda de opciones de mejores recursos alimenticios para el ganado ha inducido a los pastores a buscar suplementos producidos en el valle junto con el traslado de los animales a la cordillera en el periodo estival, que es lo que se denomina la transhumancia. Los suplementos evaluados son diversos, entre ellos los arbustos forrajeros, como por ejemplo las opuntias, las tunas, que requieren un proceso de chamuscado previo al consumo. Proceso de ordeño. La rutina de ordeña no difiere en forma importante a la rutina de una vaca. Sin embargo, la mayor parte de las cabras se ordeñan en los corrales donde duermen y se ordeñan en forma manual y muy pocas veces en plataformas sanitariamente correctas como la que se está observando en la fotografía. Esta es la sala de ordeña, que coincide con la casa, con los corrales de encierro nocturno y los lugares de acumulación de desechos orgánicos. La escasa sanidad en la ordeña y que continúa con el proceso de producción de queso ha definido la escasa demanda y la reticencia de los consumidores a degustar este producto. Dígame. No, solo le quería preguntar, lo que pasa es que la clase era hasta la 1. Ah, Entonces, sí, quería saber si vamos a tocar más temas porque me tengo no, que retirar. hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Ya, No, no, bueno, esto va a quedar en la. Esto va a quedar como,